lejos de Dios y en el pecado, su forma de pensar se ha desfigurado según los dictados de la palabra de Dios. Amén. Pues en muchos casos nuestras mentes han sido apoderadas por el enemigo, que es el más grande de este mundo, que es el pecado. Amén. Pues en muchos casos es difícil que en nuestra vida sea permitido lo que Dios renueve en nuestra mente. Amén. Podremos obtener victoria difícilmente si Dios no ha renovado nuestra mente. Gloria a Dios. Es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos cada día a renovar nuestra mente y nuestra vida. Pues el enemigo anda como león rugiente en busca de quien devorar, no importando las tácticas que él utilice para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Pues su objetivo obviamente es apartarnos de la presencia de Dios. Por esa razón, en esta noche quiero hablarles de un tema muy importante para nuestro caminar diario con Jesucristo, que es renovando nuestra mente. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué es una mente renovada? Es necesario entender que fuera de Cristo nuestra mente estaba atada al pecado. Cuando andábamos en el mundo no pensábamos en las cosas de Dios, sino siempre pensábamos en las fiestas, en el ron, en cosas que no le agradaba a Dios. Siempre vivíamos apartados de Dios, nunca nos acordábamos de Él. Amén. Pues nuestra mente lo que fluía era el pecado. Y muchas veces apartaba de Dios, que era el egoísmo. El hecho de tener incluido el pecado universal nos hacía actuar en contra de los principios de Dios. Pero desde el momento que confesamos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, Él nos liberó de todos esos pecados y los echó al fondo de la mar. Desde que Cristo nos perdonó, desde ese momento comenzó una renovación en nuestras vidas. Y una renovación en todo el sentido de la palabra. Damos gloria a Dios. Y en la cual iba incluida nuestra mente. Amén. Es allí donde podemos decir que una mente renovada es aquella que ha pasado o está pasando el proceso en nuestras vidas. En pocas palabras, es la mente de una persona que reconoce su necesidad por Dios, por lo cual anhelamos cada día. Aleluya, gloria a Dios. Tener una mente en Cristo es tratar de ver las cosas como Dios las ve. Es pensar en tu prójimo y no solamente en ti mismo. Amén. Damos gloria a Dios. Aleluya. La semana pasada estuve leyendo en Facebook un testimonio, y más que testimonio, era una reflexión para mi vida. Y era que era un batallón de soldados, damos gloria a Dios, entre los cuales había un joven cristiano, y todo el tiempo sus compañeros y los superiores vivían humillándolo y maltratándolo verbalmente. Una vez el superior convocó una reunión entre todos los soldados, y en eso llamó al soldado y le entregó unas llaves. Le entregó una llave y le dijo que esas llaves eran las llaves de un auto que estaba enfrente. Y le dijo, te entrego estas llaves para que tú seas cogiendo el auto y lo pongas en aquel lugar que está ahí al frente y lo pongas en tal posición. El hombre, viendo lo que el superior le decía, le dijo, no sé conducir. El superior le dijo, no sé cómo vas a hacer, pero quiere ese auto allá. El hombre, confiado en lo que Dios iba a hacer, en medio del trayecto que caminaba hacia el auto, le iba pidiendo a Dios. Yo me imagino que le pedía, Dios mío, tome el control de mí, que no sea yo conduciendo ese auto, sino tú. Cuando el hombre coge las llaves y enciende el auto, lo pone en el lugar donde el superior le había mandado. Al momento de bajarse él del auto, estaban los soldados allá clamando y arrodillándose y decían, yo quiero servir al Dios que él sirve. Yo quiero adorar al Dios que él sirve. El soldado
no sabía qué era lo que estaba pasando, va y le dice al superior. El superior también diciéndole, ¿cuál es el Dios que tú sirves que yo también quiero servir? Pero él confundido se preguntaba el por qué. El superior lo llevó hasta donde estaba el auto y le mostró que el auto no tenía motor. Damos gloria a Dios. Cierro paréntesis ahí. Una mente renovada es una mente sin orgullo. La humildad denominará antes que el orgullo, amén. No habrá cabida para el orgullo, pues sale sobrando en el ámbito espiritual. Cuando tú te humillas, Dios te exalta, dice la palabra de Dios. Es algo que una mente renovada reconoce y es por eso que desecha el orgullo. También es una mente sin prejuicios. Una mente renovada no permitirá que haya cuestionamientos destructivos en nuestras vidas. Permitirá que el prejuicio entre en acción, pues una mente renovada es una mente sencilla, una mente sin negativismo. Damos gloria a Dios, en nosotros los cristianos no debe de haber negativismo. Amén. Pues, ¿habrá derrota? No. Pues si nuestra mente es renovada es porque Cristo gobierna en ella. Amén. También es una mente que sabe perdonar. Alguien que me ayude buscando en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Una de las formas de saber si realmente nuestra mente ha sido renovada es saber qué grado de perdón existe en ella. Pues una vida que no ha podido perdonar y que por ende recuerda cada cierto tiempo y el mal momento que pasó y a la persona a la cual no puede perdonar, es una mente que no ha sido renovada. Pues el perdón es uno de los frutos de una mente que ha sido renovada. El mismo Jesucristo nos da un claro ejemplo del poder perdonar. Él le pedía al Padre que perdonara a aquellos que le estaban crucificando en ese momento. Wow. Dios mío, tremendo que eres, papá. Si realmente amamos a Dios, también trataremos de renovar el área del perdón en nuestras vidas. Pero, ¿qué es una mente que no ha sido? ¿Cómo es una mente que no ha sido renovada? Le voy a dar ciertos puntos. Y la primera es que tiene una vida llena de resentimientos y falta de perdón. El segundo sería que no ve las cosas espirituales con un objetivo. Su pensamiento es terrenal y no espiritual. Se cree inferior o superior a los demás. Es una persona que comete pecado constantemente. Y no tiene ni el menor deseo de desechar la vida de pecado que lleva. Se preocupa más por agradar el ojo del hombre que por agradar el ojo divino. Todo el tiempo piensa que no se logran las cosas. Se deleita en los placeres de este mundo. Él tiene su propio concepto de lo que desagrada y de lo que agrada a Dios. Piensa que el servir a Dios es para los que no tienen nada que hacer. Cree que el hecho de asistir a una iglesia esté bien o esté mal espiritualmente. Ve las cosas espirituales como una imposición. Pide y pide a Dios, pero no se deleita en Él. Critica cada culto en la congregación. Es una persona pesimista, y no ve nada positivo. Es una persona que deja mucho de qué desear con su testimonio. Amén. ¿Cómo renovar nuestra mente? Renovando nuestra mente es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Definitivamente este es el primer paso que debemos dar, y pues nuestra mente no debe ser renovada si nuestro corazón no ha sido renovado. Para esto lo primero que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos. Damos gloria a Dios. Al realizar esto, automáticamente Jesús perdona nuestros pecados por enormes o pequeños que sean. Así es como Dios actúa, e inmediatamente comienza el proceso de renovación en nuestras vidas.